Miren, nosotros aquí en la República Dominicana en los últimos días estamos envueltos en esto de los combustibles. Aquí nosotros tenemos una ley de hidrocarburos desde el año 2002 que el pueblo nunca ha podido entender cómo es que funciona esa ley de hidrocarburos, porque ustedes saben que nosotros somos, al ser un país de bajo nivel de desarrollo y bajo nivel educativo, en otros países, de verdad, cuando hay una ley, cuando hay una norma que se establece, es para que sea cumplida por quienes, por los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros somos un país en donde las leyes, las normas se aprueban y se establecen, pero sin embargo, el menos indicado para quienes hacen esas leyes y quienes son los responsables de que entren en vigencia, ellos son los menos indicados, a su entender, de darlo a conocer a la población dominicana, porque si hay una disposición y soy yo quien tiene que cumplirla, tiene que acatarla, quienes tienen que hacer los que utilizan, los que elaboran las leyes, lo que tienen que hacer es que darla a conocer a la población. Eso es, darla a conocer a la población. Sin embargo, aquí no sucede eso. Por eso siempre está incertidumbre con la ley de hidrocarburos. Esta ley que está encargada de regular el precio de los combustibles, dependiendo de cómo esté el precio del petróleo en el mercado internacional, principalmente el mercado de Texas, que es el mercado donde el pueblo, donde el gobierno tiene sus relaciones, sus vínculos para la compra del petróleo. Y de esa manera, mediante ese combustible, poder incidir en el precio de los demás derivados. Entonces, aquí las organizaciones han estado, las organizaciones o empresas de transportes que son los que están usufructuando las rutas de las diferentes vías que son propiedad del Estado Dominicano, las rutas, y ellos le están usufructuando. Entonces ellos están enmarcados en hacer ciertos paros, ciertas actividades con el objetivo de tratar de ver qué se puede hacer con el precio de los combustibles, porque aquí, lamentablemente, una ley, yo la consideré siempre, aún con no tener los conocimientos que tengo ahora, la consideré una ley asesina, porque es una ley que hace de que la deuda externa propicia que los excedentes por el precio del galón de cada combustible, en este caso de la gasolina y del gas licuado de petróleo, una parte importante sea dedicada para el pago de la deuda. Para el pago de la deuda. Sin embargo, con esos excedentes no se puede ni siquiera amortizar el pago de la deuda. Amortizar es pagar lo del capital y pagar también los intereses con el objetivo. Y en ese momento a la gente se le vendió eso. Y la gente lo entendió. Dice, bueno, si con esto logramos pagar la deuda, la pagamos entre todos, principalmente aquellos que tienen vehículos de los diferentes tipos de combustibles, entonces está bien. Pero ¿qué ha sucedido? Que la línea, que el tope de endeudamiento de la República Dominicana no solamente se ha amortizado la deuda, sino que hay problemas muchas veces hasta para pagar los intereses y la deuda creciendo. Entonces, ahora se está planteando una revisión de esa ley de hidrocarburos. No obstante, a que en estos días algunos empresarios del transporte han hecho paros escalonados en las diferentes rutas que les ha causado muchas dificultades a mucha gente para trasladarse a sus diferentes lugares, y eso, lamentablemente, eso afecta la tranquilidad, la convivencia y la dinámica de la vida diaria del pueblo dominicano. Y la gente de Fenatrado, los empresarios de las cargas, de los fletes aquí en el país, tenían una actividad y fue pospuesta o suspendida. La gente de Conatra tenía otra actividad para el día de hoy y fue pospuesta y suspendida. Se ha querido decir que esto obedece a que el gobierno ha logrado darle los cuartos, porque ya históricamente el pueblo dominicano sabe que hay empresarios del transporte, dirigentes de esas organizaciones que se buscan su dinero, y eso es vox populi. Yo no estoy diciendo nada que el pueblo no sepa.
donde quiera cualquier niñito de poca edad, pendiente a lo que sucede y lo que oye, le puede decir que sí, que entiende que esos empresarios se reúnen con el gobierno como no tiene control del transporte, el gobierno a través de los diferentes periodos constitucionales y ejecutivos que hemos tenido han decidido darle eso al sector privado y se le ha creado entonces este dolor de cabeza. Un dolor de cabeza tan grande que hasta el propio Estado, que queriendo insertar una ruta de guaguas de la onza en una determinada vía de aquí de la capital, esa gente se ha envalentonado con esa disposición y ha habido que mandar hasta la policía y bombas lacrimógenas y ponerle seguridad. Oigan hasta dónde es la sociedad dominicana. Una fuerza tan grande tienen esa gente que quieren impedir incluso hasta que el gobierno ejerza su función de crearle un transporte cómodo, viable y barato a la población y se lo quieren impedir los empresarios del transporte público de pasajeros aquí en la capital de la República. Oigan hasta dónde. Entonces quieren que uno sea optimista. Pero ¿hasta dónde hay que ser tan optimista? Sabiendo que tenemos un Estado infuncional, un Estado momentáneo, un Estado que no planifica nada. Todo es a la boulanger, como se dice. Entonces, ahora sucede de que se tiene una propuesta para modificar o para revisar esa ley y que la población dominicana esté consciente de cuando, de acuerdo al precio de los combustibles, se pueda realizar un reajuste en el precio de ellos. Entre tanto, esos paros fueron pospuestos. Aquí no estaba el presidente de la República y se creyó que era Montalvo que había logrado todo eso, porque José Ramón Peralta, el Todopoderoso, no estaba aquí, ni estaba Danilo Medina. Miguel Vargas llamó a Antonio Marte, lo llamó desde allá, desde Estados Unidos, desde Nueva York. Lo llamó, más que andaba con el presidente de la República, y Antonio Marte es miembro del PRD, se fue para el PRD, o volvió otra vez para el PRD, estaba en el PRM y ahora volvió para el PRD. Entonces, eso se debió, no fue a qué negociación, sino que las dos personas claves no estaban en esa reunión. José Ramón Peralta y Danilo Medina. No estaban en esa reunión. Por eso ellos hablan de posposición. Pero mientras esa reunión se da y se acuerde lo que se acuerde, el pasaje lo subieron. Subieron el precio del pasaje. Mientras eso sucede, se da eso y se reúnen de nuevo, un compás de espera. Por eso dice Antonio Marte que la reunión se dejó para el próximo miércoles y en caso de que no se llegue a nada, se hace el paro de actividad del transporte de las unidades que ellos manejan, que se haría el próximo jueves. Para ver qué se acuerda, que se llega. La gente de Conatra, de Fenatrado, también. El que se ha mantenido más o menos firme es Juan Uvieres, pero hay sectores, hay rutas que pertenecen a Fenatrano que aumentaron el transporte, el precio del pasaje. La gente reclamando, la gente quejándose. Entonces hay que tratar de ver, señores, qué se va a hacer. Tratar de ver qué se va a hacer. Porque de lo contrario, eso le puede crear muchas dificultades al gobierno. Muchas dificultades al gobierno. Y entonces uno siente como que entonces esto se va cargando. Y cargándose cosas y cargándose y cargándose. Y entonces y estos aprestos reeleccionistas. Hay una situación que como Dios sabemos que tiene su mano opuesta en este país, hay que hacer lo posible de que esto se le busque la vuelta. Yo siento esto como muy caldeado. Quizás será porque uno tiene que mantenerse manejando informaciones permanentemente.
pero esto yo lo siento como muy caldeado. Muy caldeado, muy caldeado. Está agarrada la Sí, gallina. mucha gente desesperada. Oye, está agarrada la gallina y el pollo. No es posible que a la gallina solamente le queden algunas plumas por quitarle. Sí, está agarrada con Porque, una mano. porque pero desde el dolor, Sí, estamos sintiendo el dolor de la que nos están quitando. sí, ya. Quedan pocas, ¿sabes? Hay que ver cuando la quiten todas, que entonces qué iría a pasar. Pero yo creo que hay que hacer lo posible, tratar de ver Mira, qué puede suceder. esa ley de hidrocarburos que fue creada en el año 2000, la ley 112.00, promulgada por el entonces presidente de la República el 2 de marzo del 2001, Hipólito Mejía Domínguez, en la que norma y fija y establece la variación en los precios de los combustibles. Que le pusieron una paletita a la gente y que si sube, sube y si baja, baja. En eso fue, ahí fue que nos durmieron. Entonces, Y que con ese dinero se iba a pagar la deuda. Ah, pero si pagamos la deuda es un palo. Todo el sí, mundo creyó eso. porque primero era por decreto que lo tenía Balaguer, que le había creado un impuesto para amortizar el pago de la deuda interna en el país. No la externa, era la interna. Y con eso, ese impuesto, Balaguer en su época pudo financiar muchas Sí, cosas. era la interna porque la interna se paga en pesos. Sí. Entonces Balaguer pudo financiar muchos proyectos y reducir la deuda. En la época de Balaguer funcionó La deuda interna. el pago de la amortización de De esa la deuda deuda. interna, sí, claro. Recordemos que parte de lo que incide a crear un fondo para pagar la deuda interna fue aquella época de 96-2000 donde se suicidaron varios ingenieros por falta de pago, por la falta de credibilidad. Aquí hubo un famoso ingeniero que se suicidó en una de las avenidas, en su despacho. No recuerdo el nombre ahora. Ingeniero famoso porque el gobierno le debía tanto dinero y él tenía compromiso con las ferreterías y entonces, agobiado por las deudas, Y la presión. el no pago del gobierno, la presión que había en el gobierno 96-2000 de Leonel Fernández, recuerdo perfectamente, se suicidó. Y hubieron otros más que se suicidaron. ¿No fueron 12? Fue como una docena. Sí, fueron 12. Una escala. Por sí, pues se creó como una pandemia. Una pandemia. Que esa era la alternativa que estaban buscando los ingenieros, Sí, suicidarse. Eso era una época donde Era todavía tan los grande ingenieros el estrangulamiento económico. sí, eran serios. Los ingenieros tenían, pero la seriedad no le llevaba a que se mataran. No había necesidad. O sea, tenían respeto. Pero entonces, a la llegada de Hipólito, se creó en el Congreso la ley 112.00, que es la ley que todavía está en vigencia. Y la ley que regula el pago de esos impuestos. Lo único malo es que nadie sabe cuántos son. Se alega que son 65, que debería costar 65, 68 pesos el GLP, si se le quitan esos impuestos. La gasolina unos 130 y pico, creo que es, según las estimaciones que hay. Pero resulta que de lo que se alimenta el presupuesto deficitario del país es de los combustibles. Así es. Y el que más borda es el GLP. Por eso es el que más le suben. Sí. Y es el de mayor consumo. Porque es el de mayor consumo. Correcto. Igual que a la gasolina regular. Y al gasoil regular. Lo de mayor consumo. Entonces tiene una tarifa mucho mayor. Miren, hoy nosotros no es que estamos pesimistas, es que el país está pesimista. El optimismo lo generan las fuerzas que dirigen la nación. Y si ellos no muestran optimismo, la población desvanece. Hay un pesimismo en todos los aspectos por las luchas internas fraguadas dentro de los partidos políticos, por la falta de presentación de propuestas que beneficien a la colectividad, porque las propuestas son aéreas, parecerían que son piloteadas por aquellos que ni siquiera saben pilotear un avión o una aeronave. Y así está el país.
Por eso es que vemos tantas debilidades en las alcaldías, porque nuestros alcaldes lo que menos saben es de alcaldía, pero son políticos y han asumido ser alcalde porque eso deja dinero y puedo nombrar. No es otra cosa, ¿eh? Y que hay un político en un partido que impone su candidato y dice, yo quiero que fulano, por lo menos, deme el mío, ese es mi pupilo, como hizo Simón Lizardo con René Polanco, que lo auspició desde el Ministerio de Hacienda para que hoy fuera el alcalde de Santo Domingo Norte. Y tuvo el tupé en estos días de verlo yo en televisión decir que no hay municipio más limpio y más ordenado que Santo Domingo Norte. Vayan a verlo. Una suciedad rampante, que apenas se ha podido hacer algo porque el Ministerio de Obras Públicas ha ido en auxilio de la alcaldía y está pidiendo fondos. Pero el gobierno, que por ley se establece que hay que dar el 10% del presupuesto a las alcaldías, apenas en este año 2018 le van a entregar rondando el 2%. Ahora, ¿por qué el gobierno no lo hace? Porque el gobierno entiende que los alcaldes se roban el dinero. Y la Liga Municipal ha sido un antro de delincuencia de todo lo que han estado ahí. La famosa Liga Municipal. Nada más hay que recordar a Amable Aristicato y ahora a Jody John, que está allá. Reformista, eso es de ellos. No hay quien lo quite de ahí. Eso es de una ala del reformismo para sostenimiento de su familia y de los dirigentes. Esa es exclusividad. Hagan y deshagan. Y usted se va a la alcaldía y usted encuentra cuántos alcaldes han sido sometidos por usar los fondos a favor de la familia y de su uso propio. Entonces, lo que demandan los gobiernos locales, esa municipalidad, los alcaldes no tienen fondos, porque el 80% se va en nómina y en festividades de ellos. Y el presupuesto participativo anda siempre por el suelo. Hace 2 años yo estoy llevando a cabo una lucha en televisión, en Habla en los municipios, sobre la asquerosidad de los hospitales, los entornos de los hospitales en la República Dominicana. He hecho varios reportes, por ejemplo, del Moscoso Puello, del anterior Eduardo Aibar, Morgan, ahora Ciudad Sanitaria, y diferentes hospitales, cómo están sus entornos. Vayan a verlo. Los entornos de los hospitales están llenos de insalubridad cuando el paciente va a buscar salud. Fíjate eso, y entonces lo que representa es que allí se ha llenado una mudre de haitianos y de dominicanos también, porque hay que decirlo, donde están las frituras, donde están las ventas de ropa, la venta de todo tipo de alimentos, de frutas, sin ningún tipo de control de salubridad. ¿Quién es el que controla la salubridad en el país? Casualmente, el Ministerio de Salud. ¿Y dónde están parqueadas estas casetas? Frente a los hospitales del Ministerio de Salud. ¿Quién es el responsable de que las aceras estén deshabilitadas para el paso normal de los peatones? La alcaldía de cada municipio. Ni alcaldes ni autoridades de salud intervienen en esas asquerosidades. La gente va a buscar salud y sale a comer para buscar enfermarse dentro de los entornos de los mismos hospitales. ¿Qué país más hermoso? Increíble. Eso parece que no se ve. Ahora yo veo que están haciendo reportajes. Yo tengo más de 2 años reportando eso, haciendo llamado en las redes a los alcaldes. Y cuando usted habla y va al hospital también de las maternidades, es un desastre. Si usted va a San Lorenzo de los Minas, y para eso está el Ministerio de Interior, que tampoco ejecuta,
las bocinas, los megáfonos que se utilizan para vender en los entornos de un hospital que en cualquier país, y uno viéndolo en la televisión, y cuando uno ha tenido la oportunidad de salir fuera de este país, cuando usted va a pasar por una zona hospitalaria, usted ve que dice zona hospitalaria, silencio, y usted ve que por ahí hay que pasar tranquilamente. Sí, silencio, hospital. Hospital. Aquí es fiesta, hospital. Es al revés. Entonces no quieren que haya pesimismo. Es que no hay ningún tipo de autoridad moral en el país que actúe. No hay forma. Usted encuentra la administración pública lleno de haitianos vendiéndole fritura, sin ningún tipo de control sanitario. Dónde lavarse la mano, dónde defecar, dónde orinar. Y esa es la República Dominicana que tenemos. Y es el Ministerio de Salud el más irresponsable de cuidar la salud de la sociedad dominicana. Usted va a las escuelas públicas, váyase a la escuela República España, váyase a todas las escuelas, al Liceo Juan Pablo Duarte, vaya para que usted lo vea, cómo están todas las feituras y cómo están todos los haitianos vendiendo, específicamente haitianos, y no es por discriminarlo, no, es porque son ellos los claro, que están ahora claro, a cargo de esas ventas. Claro, claro que sí. Y entonces, el Ministerio de Educación, ¿de qué seguridad estamos hablando? Ni para pacientes, ni para estudiantes. A las universidades le han colocado un centro de libertinaje de bebidas, que eso no tiene madre. Colmadones en los frentes de los hospitales, con música de altoparlante, a todo lo que da, frente a un hospital público. Pero usted coge para la Plaza de la Salud y usted no va a encontrar en el entorno de la Plaza de la Salud una fritura. Ahí no se lo permiten. Usted da la vuelta a la redonda y usted encuentra esa fritura. Porque hay un patronato. ¿Ustedes saben cuántos años duró el hospital, el centro hospitalario Ney Arias Lora, sin un puente peatonal? Desde el 2004 hasta el 2018. Y vaya a ver qué trapo de puente peatonal hizo el director de la OISOE, Francisco Pagán. Ya no puede subir una persona discapacitada por ahí, porque tienen la capacidad de no entender que a un hospital tiene que haber rampas. Claro. Por obligación tiene que haber una rampa. Pero la silla. Y aquí eso no se valora. Oye, ni el Ministerio de Obras Públicas, ni la OISOE, ni el Ministerio de Salud, ni siquiera en las escuelas, porque en cualquier momento tienen derecho las personas con discapacidad de ir a una escuela. No hay garantía tampoco. Y existe una ley que obliga a las instituciones públicas y privadas a actuar en favor de los discapacitados. ¿Ustedes creen que una sociedad que no valora a su gente, quienes la dirigen, es una sociedad? ¿Ustedes creen que gastando miles de millones y robándose miles de millones podemos ser una sociedad de progreso? ¿Cuántas cosas hemos enumerado en el día de hoy que tienen que ver directamente con la sociedad dominicana? ¿Cuál es la forma de poder reseñar un crecimiento económico cuando el que venga aquí y vaya a cualquier centro de salud y más a una maternidad, lo que encuentre sea deplorable de la venta sin ningún cuidado de alimentos y frutas, como que nada pasa? El Ministerio de Salud de este país, el doctor Cárdenas, me parece que se llama, el nuevo ministro, y todos los que han estado, incluyendo a Altagracia Guzmán Marcelino, y a todos los que han pasado, nadie se ha preocupado
por higienizar los hospitales. Nadie. Qué lamentable que la sociedad sea de esa manera y que hoy nosotros estemos aquí bajo un árbol de pesimismo, bajo una sombrilla, que lo que nos llueve no es agua, es el pesimismo. Gente. Sí, así es. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Es algo que uno entiende que no debe ser, que hay otros lugares en donde, otros países en donde todo ese tipo de cosas, bajo ninguna circunstancia, a nadie, ni siquiera en el por asomo se le ocurre, pero es nuestra triste realidad. Así es. Y no podemos esconderla. Ahí están las fotos, ahí están los videos, ahí está todo, ahí están las calles. Salgan para ver entonces si lo que nosotros estamos diciendo aquí es porque seamos, que no es así, personas pesimistas. O enemigas del gobierno. O enemigas, sí, calle que viene. O enemigas del gobierno. Sí. Lamentablemente, pero es así. Ocultarlo sería duro. Ocultarlo Seríamos un irresponsables. Estaríamos haciendo un papel muy pésimo. Sí, y muy irresponsable. Nosotros, muy irresponsable ante toda la colectividad. Ni Carlos Suero, ni Cuesta Curi, ni yo tenemos esa misión de ser irresponsables y de estar ocultando cosas. Ahora, por eso es que nunca han podido desmentirnos. Es mentira. No hay problema. Salimos, nos vamos. Pueden venir a buscar aquí y nos vamos para los hospitales para que vean si es mentira lo que estamos diciendo. Sencillo. Señores, nosotros seguimos con el programa Primera Hora. Vamos a pasar ahora con Mario Aquino y los deportes de este día.